Hola, hoy vamos a ver la conjugación de los verbos. En el idioma alemán hay diferentes tipos de verbos. Hay verbos regulares, verbos irregulares, verbos separables, verbos reflexivos, verbos modales, etc. Hay diferentes tipos de verbos, igual que en el español. Pero la forma más básica de los verbos son los verbos regulares y la que le sigue los verbos irregulares. Ahorita vamos a ver por qué se llaman así. Pues comenzamos con los verbos regulares. Los verbos regulares son los que siguen un patrón de conjugación. Por ejemplo, la vez pasada vimos los pronombres personales. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. En la conjugación de los verbos regulares tenemos ich schreibe, que schreibe es el verbo escribir. Du schreibst, er, sie, es schreibt. Wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. Bueno, pero ¿qué patrón tenemos aquí? Como vemos, tenemos aquí la terminación. Cuando nosotros queremos conjugar un verbo regular, simplemente le quitamos la en del verbo en infinitivo y lo que vamos a hacer es cambiar pues, la parte final. Por ejemplo, el verbo es schreiben. Y siempre en infinitivo vamos a tener el pronombre wir y el pronombre sí y sí. Esos siempre van a quedar en infinitivo, independientemente del tipo de verbo que sea, van a estar en infinitivo. Schreiben, terminan en en, pero los otros verbos van a cambiar. Por ejemplo, ich schreibe, termina en e. Du schreibst, termina en st. Sie es schreibt, termina en T. Wir schreiben, como les dije, es el infinitivo, termina en EN. Ihr schreibt, termina en T. Sí y sí de formal, schreiben, termina en EN. ¿Qué vemos aquí? Primero, tenemos dos patrones. El primer patrón es que vamos a quitar la terminación en y es lo que se va a sustituir. Si se fijan, todos los verbos tienen esta parte que es schreib, 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 schreib. Solamente cambia lo que es la terminación. Entonces, ese es el primer patrón. El segundo patrón es el que estamos viendo ahora aquí. Es en las personas de ea, si es, y en la persona ia. Estas dos van a tener siempre la misma conjugación en los verbos regulares. Er, sie, es schreibt, ihr schreibt. Siempre la misma conjugación. Y el otro patrón es, como les comentaba, las personas vía y sí y de plural y sí de formal van a tener igual la misma conjugación y va a ser en infinitivo. Lo único que va a cambiar aquí, pues es la terminación del ig y del du, que es con e y con st. Aquí lo fácil con los verbos regulares es aprenderse que se quita la terminación en y se conjuga, pues bueno, ya con la última terminación est, ent, en. Si se fijan, es muy sencillo, solamente pues hay que aprenderse la conjugación de los verbos regulares. Pero tenemos otro tipo de verbos. En este caso vamos a ver los verbos irregulares perdón, aquí me regresa al verbo regular. Los verbos irregulares, aquí está. El verbo irregular, ¿qué es? El verbo irregular es el que no sigue un patrón para su conjugación y lamentablemente nos tenemos que memorizar todos los verbos con su conjugación. No es como en el regular, que bueno, digo, me sé la conjugación general y así puedo conjugar todos. No, en este no. Por ejemplo, verbos irregulares es ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Si se fijan, la conjugación en ich es igual, lleva una e. En do lleva una st, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que la e de lesen cambia por una ie.
cuando estamos hablando en tú, en el pronombre tú, que es el do. Y en la conjugación de la persona e así es, igual cambia por i es, i e y st. Entonces, estos dos son iguales. Luego en día tenemos igual la misma conjugación, que es el infinitivo. Como les dije, aquí no cambia independientemente del tipo de verbo. Y luego tenemos el pronombre ia, que aquí ya se conjuga de manera normal, que es una T. Y luego tenemos si de plural y si de formal, que es igual lesen, que termina en en. Como les digo, en los verbos irregulares, las que cambian son las conjugaciones del pronombre do y del pronombre ea, si, es. Bueno, estos tres pronombres. Y esos son los que tenemos que aprender de memoria. Ya después los demás, pues bueno, se conjugan igual que en el regular. Y les recuerdo, la conjugación del pronombre vía y de los pronombres sí y sí, tanto plural como formal, es igual y es en verbo infinitivo. Si se fijan, no es muy difícil. ¿Qué es lo complicado aquí? Que no hay una regla específica cómo van los verbos irregulares. Hay que aprendernos y memorizarnos los verbos tal como están. En los verbos regulares es muy sencillo. La mayor parte de los verbos en alemán son regulares, entonces si estás aprendiendo, si apenas estás comenzando, no dudes en hacer la conjugación como si fuera un verbo regular. Tienes mayor probabilidad de acertar en lo que te aprendes todas las conjugaciones. Esta conjugación que estamos viendo es en presente y es de verbo regular y verbo irregular. Vamos a ver en el siguiente video, pues vamos a ver la estructura, cómo formar las estructuras con verbos regulares y verbos irregulares en presente. Cualquier duda que tengas, escríbeme en los comentarios o duda y juntos lo vamos a resolver. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.